Resumen de la lección 2. La zarza ardiente. El episodio de la zarza ardiente es una de las narrativas más impactantes del Antiguo Testamento. No solo marca el comienzo del ministerio de Moisés como libertador de Israel, sino que también revela la compasión divina, la autoridad de Dios sobre la historia humana y el poder transformador de su presencia. La escena, cargada de simbolismo, conecta con los anhelos profundos del ser humano: ser visto, conocido y llamado por un propósito superior, como leemos en el libro del Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Durante 40 años Moisés vivió en el desierto de Madián, lejos de la opulencia de Egipto. Se casó con Séfora y tuvo hijos. En ese periodo, Dios lo preparaba en silencio. Como comenta Elena de White, el desierto fue su escuela de humildad, obediencia y fe. La naturaleza, la soledad y el trabajo de pastoreo moldearon su carácter, convirtiéndolo en el hombre más manso sobre la tierra. Lo vemos en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Como lo relata el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 1, Moisés estaba apacentando las ovejas cuando llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí experimentó una visión inusual, como leemos en el versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Esta búsqueda activa del misterio preparó su espíritu para recibir la revelación divina. Y cuando se acercó, según el versículo 4, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, como sas. Lo leemos en Éxodo capítulo 3, versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Este acto físico encarna una verdad espiritual. Ante Dios todo orgullo debe desaparecer. Lo profano no tiene cabida en la presencia del santo. El terreno común se convierte en santuario cuando Dios lo habita. Dios se presenta no como un ser nuevo, sino como el mismo que actuó en la historia de los patriarcas. Según el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Este testimonio sitúa a Moisés en la continuidad de un pacto eterno, donde la fidelidad divina es la base de todo llamado, como leemos en el Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, conozco sus angustias. Y agrega en el versículo 8, he descendido para librarlos. Este encadenamiento de verbos muestra una divinidad profundamente implicada en el sufrimiento humano. Dios ve, siente y actúa. Dios le encomienda una tarea: liberar a Israel. Pero Moisés responde con objeciones. En el versículo 11 pregunta: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? En el versículo 13, ¿qué nombre les diré? En el capítulo 4, versículo 1, no me creerán. En el versículo 10, no soy hombre de fácil palabra. Finalmente clama: envía a otro. Dios paciente responde a cada temor. Le da su nombre eterno: yo soy el que soy. Versículo 14. Le muestra milagros, le promete su presencia y le asigna a Aarón como vocero. Su paciencia con Moisés refleja su paciencia con nosotros, como lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Esta declaración no solo transmite existencia, sino soberanía, eternidad y presencia. En Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús reafirma esta identidad: antes que Abraham fuese, yo soy. Conocer el nombre divino es comprender su fidelidad. Moisés encarna nuestras luchas internas. Como nosotros, duda, recuerda, fracasos, teme. Pero Dios no busca perfección, busca disposición. Elena de White afirma que Dios capacita a los que llama. Lo vemos confirmado en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La zarza ardiente que no se consume simboliza al pueblo de Dios, oprimido pero no destruido. Como leemos en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Según el Éxodo, capítulo 4, versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. El motivo: Moisés no había circuncidado a su hijo. Séfora, su esposa, realiza el acto y salva su vida. Esta escena nos recuerda que la obediencia parcial no basta. Como dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En esta escena, Séfora se convierte en intercesora. Como enseña el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. El matrimonio es también un espacio de redención mutua. En su tiempo en el desierto, Moisés, inspirado por Dios, redacta los primeros libros de la Biblia. Su obra literaria sienta las bases del mensaje redentor. Como enseña el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4.
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Experiencia de Moisés plantea preguntas personales. ¿Estoy dispuesto a obedecer? ¿Reconozco el llamado divino en mi rutina? ¿Hay áreas donde debo quitarme el calzado y rendirme ante Dios? El fuego que arde sin consumirnos sigue encendido para los que se acercan con reverencia. Dios sigue llamando con voz personal. Moisés, Moisés, y espera nuestra respuesta. Heme aquí, como lo expresa el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. La zarza sigue ardiendo, la voz de Dios sigue hablando, y el llamado a obedecer, con fe sigue vigente. Que esta lección nos inspire a decir sí al propósito eterno de Dios.